Te damos la bienvenida a la materia Ingeniería de Requerimientos. En esta clase, nos enfocaremos en el análisis de sistemas, específicamente en el relevamiento de datos, fuentes de datos, tipos de preguntas en cuestionarios, etapas de una entrevista, observación personal y medición de tiempos. Estos temas son fundamentales para entender cómo se lleva a cabo la elicitación de requerimientos, una fase crucial en el desarrollo de software. En la clase anterior, estudiamos las fases fundamentales del proceso de ingeniería de requerimientos. Hoy, profundizaremos en la etapa de elicitación, detallando las mejores técnicas para el relevamiento de datos. Prepárate para explorar cómo estas técnicas pueden mejorar la comprensión de los requerimientos y, en última instancia, el éxito de un proyecto de software. Comencemos. En la clase anterior, afirmamos que una de las razones más comunes por las que un sistema falla es una mala definición de los requerimientos. No importa lo bien diseñado o codificado que esté un programa, si no se ha analizado correctamente, defraudará al usuario y frustrará al desarrollador. Los usuarios, por lo general, saben lo que requieren, pero en muchas ocasiones no saben cómo solicitarlo, mucho menos cómo documentarlo. En la práctica profesional, la documentación de requerimientos es algo que ni el cliente ni el proveedor del software suelen detallar adecuadamente. Esto es algo que debemos evitar, ya que los mayores problemas que conducen al fracaso de un proyecto de software se gestan en las fases más tempranas, es decir, en la etapa de elicitación de los requerimientos. Una buena comprensión de los requerimientos en las fases más tempranas del proceso de desarrollo de software es esencial para el éxito del proyecto. El relevamiento es, en esencia, una recolección de datos que son, básicamente, hechos. Se podría considerar al relevamiento como el comienzo de un proyecto para comprender el dominio del problema. Recordemos que el dominio del problema es el conjunto de conceptos que es necesario conocer para entender el negocio del cliente y, por lo tanto, entender sus necesidades para proponer una solución adecuada. Un relevamiento es una revisión, una investigación o un estudio de algo. Lo que se hace al relevar, en este sentido, es registrar cierta información que se detecta a partir de una observación. Este proceso es fundamental para identificar las necesidades reales de los usuarios, las cuales muchas veces no son claras, provienen de diversas fuentes y son de diversos tipos. Por ello, se requieren habilidades y herramientas tanto técnicas como administrativas por parte de los analistas. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de dónde debemos recoger esos datos que necesitamos para conocer y comprender el dominio del problema? La respuesta depende del tipo de sistema. Si el sistema está destinado a trabajo operativo, o los datos son ingresados por la parte operativa de la organización, deberemos recoger esos datos interactuando con ellos. Si los resultados del sistema son interpretados por el sector gerencial de la compañía, necesitaremos conocer qué es lo que desean del sistema y en qué forma. Entonces también intervendrán en la tarea del relevamiento en forma activa. Si los informes producidos servirán para el apoyo a las decisiones estratégicas de la compañía, la dirección será quien tenga la participación activa. Todo esto podemos relacionarlo con la pirámide organizacional de Maslow y los 3 niveles de gestión existentes en la mayoría de las organizaciones. Analizaremos 4 técnicas de relevamiento: cuestionario, entrevista, observación personal y medición de tiempos. Estas técnicas son esenciales para recolectar datos de manera efectiva y comprender el dominio del problema. Cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de la técnica adecuada dependerá del contexto y los objetivos del relevamiento. Por ejemplo, los cuestionarios son útiles para la recolección de datos en forma masiva, mientras que las entrevistas son más adecuadas para la recolección de datos selectivos. La observación personal permite recolectar datos de manera directa y objetiva, y la medición de tiempos es útil para analizar la eficiencia de los procesos. A lo largo de esta clase, exploraremos cada una de estas técnicas en detalle, proporcionando ejemplos prácticos y consejos para su implementación efectiva. Los cuestionarios o encuestas se utilizan para la recolección de datos en forma masiva, generalmente destinados a las áreas operativas. La correcta planificación de un cuestionario es fundamental. Esto significa prever lo que se va a preguntar y cómo se lo va a preguntar. Para esto, debemos conocer los diferentes tipos de preguntas que podemos incluir en un cuestionario, ya sea escrito o digital. Los cuestionarios son una herramienta poderosa para obtener información de un gran número de personas de manera eficiente. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de la calidad de las preguntas formuladas y de la claridad con la que se presentan. En las siguientes diapositivas, exploraremos los diferentes tipos de preguntas que se pueden utilizar en un cuestionario y cómo elegir las más adecuadas para cada situación.
Las preguntas abiertas son aquellas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Este tipo de preguntas es útil para obtener información detallada y explorar las opiniones y percepciones de los encuestados. Sin embargo, las respuestas pueden ser difíciles de analizar y comparar debido a su naturaleza cualitativa. Un ejemplo de pregunta abierta podría ser: ¿qué mejora sugeriría para nuestro sistema actual? Las preguntas abiertas son ideales para explorar temas complejos o cuando se busca obtener una comprensión profunda de las necesidades y expectativas de los usuarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis de las respuestas puede requerir más tiempo y recursos que el de las preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, el encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. A su vez, se dividen en varios tipos: elección única, elección múltiple, ranking y escala. Las preguntas de elección única permiten al encuestado seleccionar una sola opción, mientras que las de elección múltiple permiten seleccionar varias. Las preguntas de ranking requieren que el encuestado ordene las opciones según su preferencia, y las de escala evalúan el grado de intensidad o sentimiento respecto a una característica. Un ejemplo de pregunta cerrada de elección única podría ser: ¿utiliza actualmente alguna aplicación de IA? Sí, no. Las preguntas cerradas son útiles para obtener datos cuantitativos y facilitar el análisis estadístico, pero pueden limitar la profundidad de las respuestas. Las preguntas mixtas combinan elementos de preguntas abiertas y cerradas. En este tipo de preguntas, el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas y, además, tiene la posibilidad de escribir su propia respuesta si ninguna de las opciones se ajusta a su situación. Esto permite obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos, proporcionando una visión más completa de las opiniones y necesidades de los encuestados. Un ejemplo de pregunta mixta podría ser: ¿qué sistema operativo utiliza en su celular? iOS, Android, otro. Especificar. Las preguntas mixtas son especialmente útiles cuando se desea obtener información detallada sin perder la capacidad de realizar un análisis cuantitativo. Sin embargo, es importante diseñarlas cuidadosamente para evitar confusiones y asegurar que las respuestas sean fáciles de analizar. Las preguntas filtro se utilizan para guiar a los encuestados a través del cuestionario, dependiendo de sus respuestas. Estas preguntas permiten construir distintos caminos a través de lógicas condicionales, asegurando que los encuestados solo respondan las preguntas relevantes para ellos. Esto no solo mejora la experiencia del encuestado, sino que también aumenta la relevancia y calidad de los datos obtenidos. Un ejemplo de pregunta filtro podría ser: ¿trabaja en el área de tecnología? Sí, no. Si la respuesta es sí, el encuestado podría ser dirigido a un conjunto de preguntas específicas sobre tecnología. Las preguntas filtro son una herramienta poderosa para personalizar el cuestionario y obtener información más precisa y útil. Sin embargo, su implementación requiere una planificación cuidadosa para asegurar que las rutas lógicas sean claras y efectivas. Mientras que los cuestionarios se utilizan para la recolección de datos en forma masiva, las entrevistas son para la recolección de datos selectivos. En las entrevistas, existe un contacto directo con el usuario, lo que permite recoger no solo la información verbal, sino también la no verbal, como gestos y expresiones. Esto proporciona una comprensión más rica y profunda de las necesidades y expectativas del usuario. Las entrevistas son especialmente útiles cuando se necesita explorar temas complejos o sensibles que requieren una interacción más personal. Sin embargo, también son más costosas y requieren más tiempo que los cuestionarios. En las siguientes diapositivas, exploraremos las etapas de una entrevista y cómo llevarlas a cabo de manera efectiva para maximizar la calidad de los datos obtenidos. La planificación es una etapa crucial en el proceso de entrevista. Se debe definir a quién se va a entrevistar, asegurándose de elegir a alguien representativo en relación con la tarea. Esto puede implicar consultar con la gerencia o jefaturas para identificar al personal más idóneo. Una vez definido quién es el personal a entrevistar, se debe establecer un cuándo y un dónde. Conocer el nombre del entrevistado y tener una idea de sus tareas facilitará la relación durante la entrevista. El sentido de la entrevista está relacionado con conocer las opiniones sobre los sistemas o métodos actuales y los objetivos de la organización. Una planificación cuidadosa asegura que la entrevista sea productiva y que se obtenga la información necesaria para comprender mejor el dominio del problema. Durante la entrevista, se pueden identificar 3 subetapas: introducción, desarrollo propiamente dicho y cierre. La introducción permite romper el hielo con el entrevistado, creando un ambiente cómodo y relajado. En el desarrollo, se pueden utilizar 2 estilos: estructurado y no estructurado.
El estilo estructurado sigue un cuestionario predefinido, mientras que el no estructurado se basa en una guía de temas a tratar, permitiendo mayor flexibilidad. El cierre de la entrevista busca distender la charla y, si es necesario, fijar un nuevo momento para continuar. Es fundamental documentar no solo las respuestas del entrevistado, sino también las observaciones realizadas durante la entrevista. Un informe detallado ayudará a analizar la información obtenida y a tomar decisiones informadas. La técnica de la observación personal se refiere a la recolección de datos mediante la observación directa. Esta técnica es útil para relevar estadísticas y obtener información objetiva sobre los procesos y comportamientos en un entorno determinado. La observación debe ser sistemática y metódica, pudiendo estar relacionada con la medición de tiempos. Existen dos implementaciones básicas: observar las tareas por periodos de tiempo o intervalos regulares, y la observación continua de un proceso desde el inicio hasta el fin. La observación personal es especialmente útil cuando se necesita comprender cómo se llevan a cabo las tareas en la práctica y cómo interactúan los usuarios con los sistemas. Sin embargo, es importante ser consciente de que la presencia del observador puede influir en el comportamiento de los observados, por lo que se debe minimizar esta influencia tanto como sea posible. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas. Esta técnica permite analizar los datos para averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. La medición de tiempos está relacionada con la forma en que se ingresan los datos a los sistemas, vinculada especialmente con la parte operativa del sistema. Esta técnica es útil para identificar cuellos de botella y áreas de mejora en los procesos, permitiendo optimizar la eficiencia y productividad. Sin embargo, es importante realizar la medición de tiempos de manera precisa y objetiva, asegurando que los datos recopilados sean representativos y útiles para el análisis. Hemos llegado al final de esta clase en la que vimos relevamiento de datos, fuentes de datos, tipos de pregunta en un cuestionario, etapas de una entrevista, observación personal y medición de tiempos. Estos temas son fundamentales para la elicitación de requerimientos, una fase crucial en el desarrollo de software. Comprender y aplicar estas técnicas de manera efectiva puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Te esperamos en la clase en vivo de esta semana, donde profundizaremos en estos temas y resolveremos cualquier duda que puedas tener. No olvides realizar el desafío semanal para poner en práctica lo aprendido. Hasta la próxima clase. Para profundizar en los temas tratados en esta clase, te recomendamos consultar las siguientes fuentes: Del Águila Cano y M2019. Ingeniería de requisitos. Material didáctico. Cuaderno de teoría, volumen 35. Universidad Almería. Ramos, D. Noriega, R. Laínez, J. R. y Durango, A2017. Curso de Ingeniería de Software, segunda edición. eCampus Academy. Vázquez, C.E. y Simoes, GS2016. Ingeniería de requisitos. Software orientado al negocio. Brassport. Estos recursos te proporcionarán una comprensión más profunda de la ingeniería de requerimientos y te ayudarán a aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales. Además, te animamos a explorar otros materiales y recursos en línea para ampliar tu conocimiento y habilidades en este campo.